Hablar de la epistemología de la comunicación es dar un recorrido por amplios campos del conocimiento. Es intentar interconectar una maraña de conceptos sobre los que se teje una disciplina que es toda una ciencia aunque no se reconozca como tal. Durante estos más de 4 meses hemos tenido la oportunidad de explorar en campos que han hecho de la comunicación su herramienta y viceversa. Y aunque sin ser en un orden estricto, aparecen en nuestro camino definiciones como las de aquel rol en que un personaje que estudia una comunidad termina siendo lo más ajeno a ella, un rol en que debe dejar de lado sus sentimientos y subjetividades para prestarse a un ejercicio agudo de la observación. Es así como nos ubicamos ante la sociología, ante el sociólogo, ante ese sapo que ve todo pero que no debe ser visto para no alterar el orden natural de las cosas, intentando dar respuesta a esa compleja pregunta de cómo soy, teniendo en cuenta el intercambio funcional entre hombres, es decir, ese ejercicio de comunicación en el que desde el punto de vista del sociólogo se evidencian unas relaciones de poder y orden político. Siguiendo por ese largo camino que se divide en tantas rutas como quiera uno recorrer, podríamos encontrarnos una disciplina que nos plantea un rol que, si bien tiene sus similitudes con el rol o la disciplina anterior, es más fácil distinguirla por su gran diferencia con la sociología, ya que en este caso se adentra tanto como pueda en una comunidad. Si bien la antropología también hace uso de la observación, esta busca entender los procesos de significación en una sociedad por medio de una incursión entre las características que definen al objeto de estudio. Definida de manera más oficial, la antropología es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, la exploración de la diversidad humana en tiempo y espacio, reflexionando de manera más íntima sobre cómo debemos hacer las cosas, tratando de definir sobre la complejidad moral de lo que está bien y lo que está mal. La antropología también le da su valor a la comunicación, ya que ésta se preocupa por indagar la producción simbólica de las culturas, sus representaciones, su significación y hasta su manera de comunicarse. Llegando a una tercera parada en esa interconexión de conceptos, disciplinas y ciencias, aparece como algo ineludible la historia, encargada de hallar el espíritu de cada época, ubicando como en una huella dactilar los puntos claves que definen la identidad de un momento en el tiempo y el espacio, ubicando esos elementos recurrentes, típicos y constantes que son viso de lo que podríamos decir esa era la cultura en aquellos tiempos. La historia se encarga de ubicar los relatos que significaron un punto de cambio en el tiempo, para recordar lo que sucedió y fue importante, trascendente en esa linealidad de la vida en la Tierra. Recorriendo ese camino, sin darnos cuenta hemos estado estudiando los principios, fundamentos y extensión y métodos del saber humano, conocimiento construido a través de la historia, la sociología, la antropología, el entendimiento de la cultura, el lenguaje y la sociedad, haciendo uso del método científico en la mayoría de los casos. ¿El método científico? Es decir, hemos estado viajando sobre la epistemología para entender las columnas sobre las que se alza el conocimiento. Saltando tal vez varias paradas, varios conceptos, pero llegando al fin y al cabo a la meta de entender la epistemología de la comunicación, esa palabra, comunicación, una palabra que puede tener un recorrido largo para poderla entender, pero que a manera de este interlocutor a veces le damos más vueltas de las que deberíamos. Complicamos ese acto de intercambio entre dos personas, que si bien tiene una gran profundidad por cómo se puede interpretar y entender, esa comunicación no deja de ser eso, un intercambio de palabras, de conceptos, de construcción de significaciones y significados, metiéndole aquí un poco de semiología. Damos cuenta de que ninguna de las otras ciencias, nada del conocimiento, nada podría ser si no existiera la comunicación. La comunicación es la base de todo, la ecuación aquí podemos simplificarla. Para que algo se construya hace falta que dos personas empiecen un diálogo. Para entender la epistemología de la comunicación se debe empezar por el sencillo acto de un profesor que se comunica con sus estudiantes para que entiendan la simpleza y a la vez la complejidad que traen consigo la comunicación.